Tomado la agenda política en el país tiene que ver con el contrato que mantenía la hoy día candidata a la Municipalidad de Las Condes, Marcela Cubillos, con la Universidad San Sebastián, por 17 millones de pesos de manera bruta, uno por un desagregado de impuestos, probablemente ella debe haber recibido 14 millones, básicamente. Sí, bueno, se le preguntó a ella, dijo que había estado efectivamente fuera del país, pero que ella había cumplido con la publicación de 3 libros, ¿no? Y con sus obligaciones ahí, pero sin duda esto ha levantado un tema tremendamente polémico. Ya está Gonzalo Ramírez con nosotros, Natalia Quena, buenos días. Y nuestro querido Mauricio Morales también, que no lo veíamos hace rato. La primera pregunta, ¿qué les parece este nuevo caso de sueldazo? Yo creo que tiene varias dimensiones, políticas, sociales, morales, en fin. Pero así, a grandes rasgos, quiero la opinión de todos ustedes. Alberto. Bueno, yo creo que no deja nunca de sorprender sueldos tan altos, sueldos que ocurren en distintas industrias. Tú que has estado en el mundo académico... No, a mí mi universidad no me paga ni por cerca de eso. No, ni siquiera llegamos... ¿Un profesor universitario gana 17 millones de pesos en Chile? No, algún decano puede ganar cerca de 11, 14, pero con una trayectoria académica muy larga, ¿no? Pero también obviamente llama la atención la disparidad que hay en determinados rubros. La Universidad San Sebastián es una universidad privada, no está obligada a tener una escala de sueldo y por lo mismo puede pagar estos sueldos. Lo importante es establecer si efectivamente eso está bien o está mal, ¿no? Y yo creo que puede ser cuestionable que universidades que reciban tanto aporte estatal como la Universidad de San Sebastián tengan este tipo de remuneración. Mauricio. Dos cosas fundamentalmente. La primera es que si el caso Hermosilla nos llevó a pensar en la desigualdad en el acceso a la justicia, el caso de Cubillos también refleja la desigualdad económica, que fue una de las razones por las que se produjo el estallido social. Por lo tanto, estos dos casos reflejan muy bien las demandas históricas que ha tenido la ciudadanía. Y en segundo lugar, suscribo a lo que dice Alberto. Un académico no está ni cerca de ganar una cantidad de 17 millones de pesos. Nosotros, fíjate que por cátedra a un profesor hora, es decir, un profesor que no es investigador, un profesor hora que solamente hace clases, cada cátedra está entre 300 y 500 mil pesos. Ella hacía 2 cátedras. Y eso es bien pagado. Y eso es muy bien pagado, porque hay incluso universidades que pagan menos que eso. Y también depende del tipo de grado, es decir, si es que hace clase en pregrado, en magíster o en doctorado. En este caso estamos hablando de pregrado. Ella se defiende ayer, bueno, con varios elementos, pero hay un elemento que ella dice, bueno, la universidad puede establecer sus políticas de remuneraciones. Y cierra un poco ahí. Es que no es tan así. No es tan así porque no estamos hablando de una empresa de neumáticos, digamos. Estamos hablando de una institución que primero no tiene fines de lucro constitucionalmente y en segundo recibió aportes del Estado por 100 mil millones. Ayúdenme con la cifra. El año pasado. Solamente por concepto de becas. Becas y CAE. Claro. Becas de crédito. Claro. Sí. Hay varias discusiones en este tema. A ver, yo creo que primero hay que sincerar las cosas. Estamos en periodo de campaña. Acá hay un tema también en que recordemos que Marcela Cubillos es candidata a la Comuna de Las Condes, hay un tema de campaña, pero más allá de eso, esa es una línea, ¿no?, de análisis. La otra es una discusión estética. Hay cosas que son legales, otras ilegales y otras que no se ven bien. Evidentemente, para los niveles de desigualdad que tenemos en el país, este tipo de sueldos son muy difíciles de asimilar. Sobre todo, me imagino yo, para la mayoría de sus compañeros de labores en la misma universidad. Bueno, creo que todos ganan 17 millones de pesos. La gran pregunta, yo estoy de acuerdo contigo y creo que obviamente el sueldo es muy alto. ¿Es ilegal en Chile eso? No, y eso también es otro debate. El tema es, y lo que mostraba, por ejemplo, el Mostrador y otros medios que pusieron este tema sobre la mesa, ¿se justifica un sueldo como ese? O sea, ¿tiene Marcela Cubillos, por ejemplo, investigaciones que aportar? La verdad es que no, si lo comparamos con otras académicas o otras investigadoras. Y también es, como algunos de los titulares que se plantean, es la Universidad de San Sebastián una caja pagadora. Ese también el trasfondo de este tema. Solamente son esas dos cosas. Para fortalecer el sueldo de Marcela Cubillos yo creo que no se justifica. El diario El Mostrador publica, digamos, que Marcela Cubillos, que hoy día es candidata a alcalde por Las Condes, mantenía un contrato con la Universidad de San Sebastián desde el año 2020 hasta agosto de este año. Eso es lo que más o menos, digamos, dice el reportaje. Por concepto de académica e investigadora. Ella, parte importante de esos años, lo pasa en España, acompañando a su marido, digamos, ¿no? Claro. Por el monto, ¿no? 17 millones de pesos, y eso se cuestiona desde varios aspectos. Yo creo que
Yo creo que el tema del sueldo es un tema, sin duda. O sea, no sé qué profesor universitario, yo ayer comentaba en el chat, los premios Nobel gana, o sea, Paul claro. Krugman gana en Princeton $200.000 por año, que es más o menos lo mismo que ganaba Cubillo, un premio Nobel. Los profesores titulares, por ejemplo, de Harvard, ganan más o menos que $15.000, 14 millones de pesos. Pero fíjate que depende de cada política de los centros de estudio. Por ejemplo, acá en Chile, por transparencia, se puede acceder a algunos de los sueldos en universidades públicas. Por ejemplo, entiendo que el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile podría ganar en torno a los 11 millones de pesos brutos. Estamos hablando ahí también de profesores que tienen doctorados en el MIT, son profesores titulares, son profesores titulares, y en fin, bueno, cada universidad define sus patrones. Aparentemente aquí el monto se escapa bastante al mercado, incluso nacional e incluso internacional según algunos, pero el tema es qué pasa con la configuración de los recursos de la universidad. Porque como tú bien decías, ahí hay hartos montos públicos. Esta universidad creció mucho en su matrícula, de prácticamente triplicar su matrícula en no más allá de 10 años. Y buena parte de los recursos que recibe son con recursos también públicos ligados a becas y a créditos. Entonces, pero ahí hay un punto que yo creo que es importante analizar, porque nuestro Estado hace mucho rato dejó de ser un Estado gestor y un Estado que da subvenciones, que da prestaciones a través de terceros. Entonces, nos vamos a meter a cuestionar cuánto paga una universidad, bueno, cuánto gana un gerente del Transantiago, cuánto ganan los doctores en una clínica privada que están fuertemente subvencionadas a través de la prestación de cama del Ministerio de Salud. Entonces, también, ojo que esto puede llevar a abrir una discusión de fijación de sueldo en el mundo privado y yo creo que eso no es correcto. O sea, yo creo que tenemos que... Oye, pero espérate, ¿te parece? Sí, mira, gatillemos aquí esta conversación. Qué bueno que no estemos de porque acuerdo. sí, no estamos de acuerdo, parece, porque mira, está la declaración de Marcela Cubillo. Ella se refiere a este polémico millonario sueldo. Esto fue lo que dijo, así lo justificó, mire. ¿Recibía un muy buen sueldo en la Universidad de San Sebastián? Sí. ¿Pagaba los impuestos por ese muy buen sueldo? ¿Altos impuestos por ese muy buen sueldo? Sí, todos los meses. ¿Dejé de trabajar en la Universidad de San Sebastián cuando partió la campaña? Sí. Yo la verdad que no sé qué pretende la izquierda. En Chile hay libertad de trabajo, libertad de contratación, y yo no sé qué pretende la izquierda si la próxima vez que yo trabaje en el mundo privado le tenga que pedir a ellos que me fijen el sueldo o determinen ellos cuál es un sueldo justo. No, pero es que a ver, yo ahí tengo una diferencia con Marcela Cubillo y quizás con Alberto acá. Una universidad no es una empresa de hacer neumáticos, ni lápices, ni sacapuntas, ni... Porque si a mí me dice que el gerente general de la empresa Neumáticos Pepito gana 30 millones de pesos, sí, es una cifra alta, pero bueno, esa empresa le pagará... Perdón. Sí, bueno, estoy pensando en una universidad en términos que no tiene fines de lucro constitucionalmente. Sí, y en segundo lugar, es una organización que recibe fondos públicos y que eso constituye parte importante del dinero que maneja. O sea, no podemos decir que Marcela Cubillo recibía 17 millones de pesos por ser la gerenta de un supermercado, po. O sea, sí. Entonces, evidentemente desde ese lugar se hace un poco inmoral. Sí, mi punto que es evidentemente indignante, incluso para los que somos académicos. Fue ministra de Educación y ese tipo de fondos. Pero creo que también desviar o llevar la discusión a que tenemos que empezar a fijar los sueldos de las entidades que fijan, que reciben recursos públicos, es algo complicado. O sea, Ay, no sé. O sea, y esa discusión, por ejemplo, se da en el ámbito, se da en el ámbito de las comunicaciones, por ejemplo, si tú tuvieras que fijar que tú recibes recursos fiscales y no puedes pagar más de esto, haces que sea poco competitivo. A mí me parece que es... ¿A ti te parece bien? Es que a mí me parece que una universidad, pero es que vamos a la realidad del país también, discúlpenme, o sea, ¿cuántos estudiantes hoy día están endeudados? El Estado además es codeudor a través del CAE. Entonces, ¿a ti te parece moralmente aceptable? Yo no tengo problema con que Marcela Cubillo y su marido ganen los millones que ganan y está muy bien y me cae bien ella además y le encuentro una buena candidata. Pero vamos a los hechos. Si en los hechos tú me dices que hay una institución como una universidad que constitucionalmente no debería tener fines de lucro, aunque sabemos que todo eso queda en el papel nomás, pero ya está.
pero que hay una serie de familias chilenas endeudadas, que el Estado además es codeudor para prestar ese servicio. Es una empresa que recibe un monto que no lo tengo ahora, pero ayer lo había chequeado. ¿Cuántos millones recibió la Universidad de San Sebastián solo en el último año por concepto de beca y CAE? 100.000 en total. Sí. Y eso va a ir a pagar un sueldo que es equivalente al de un premio Nobel, de una profesora que además ejerce el cargo desde el exterior. Discúlpenme. No, o sea, obvio que discúlpenme, dice, ¿de qué estamos hablando? No, pero la ¿quién? pregunta es más 5, simple 4, que eso. 3. ¿Cómo? ¿Quién lo fija? No, la pregunta es más simple que eso. Es ¿por qué se le está pagando a Marcela Cubillos 17 millones de pesos brutos? ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es el currículum de Marcela Cubillos como profesora que gane 17 millones de pesos? Y creo que, o sea, esa es la pregunta inicial para partir. Pero no es menor que sea una universidad, No, un supermercado, está bien, una estoy de farmacia acuerdo. o... Pero Sí, ¿por qué ella recibe ese sueldo? la Si no situación ¿tiene el mérito o no Marcela Cubillos para recibir ese sueldo? Voy completamente A ver, lo que tú vamos por acabas de partes. decir. En este caso, lo que indigna, lo que molesta, es que se dañan dos principios que incluso la misma derecha ha defendido con tanto pundonor, que es lo que dices tú, el mérito y la competencia. Acá se está cuestionando que la ex ministra no tenía el mérito para acceder a un sueldo de esas características y que adicionalmente no entra en la competencia justa con otras personas que a lo mejor tenían un mejor currículum que ella y que no podían acceder a un sueldo de esas características. Eso es lo primero. Pero en una institución privada. En una institución, claro. Sí, en una institución, estamos de acuerdo ahí. Ahora, a nivel de académico, yo en eso sí que conozco bien el paño. mundo académico, Bien el paño. Nosotros tenemos generalmente un sueldo base, en las universidades privadas se negocia, en las universidades estatales viene definido, pero nosotros también tenemos asignaciones que no son asignaciones por si somos buenas personas o malas personas. Las asignaciones son y se entregan cuando uno publica en revistas de carácter internacional y con indexación reconocida y certificada de calidad. Exacto. ¿Ya? Primera cosa. Entonces, nosotros entramos a competir por publicar en revistas de alto impacto internacional y la universidad reconoce eso Te bonifica. y tenemos un bono. Porque la universidad se construye con el prestigio. Porque se construye con el prestigio. O sea, Y la esto no se trata para que la La gente entienda, investigación. no es publicar una carta en el diario, no, es publicar en revistas internacionales. Tiene algo. revistas Ahora ella dice internacionales. que es la profesora mejor evaluada Eso por sus da- alumnos. Por su cátedra, Eso claro. a nosotros por lo menos, lo único que nos sirve la evaluación docente es para ver si sigues o no en el cargo. mantenernos, No exactamente. tiene ningún impacto sobre la tasa de remuneraciones. Y la segunda, y con esto cierro, la segunda vía de financiamiento extra que tenemos los profesores es el concurso público para proyectos, por ejemplo, Fondesit. Y para competir en un proyecto Fondesit con probabilidades de ganar, hay que tener las publicaciones que acabo de señalar. Eso es lo que se entiende por carrera académica. Sí, acá además no es la única persona que está en la Universidad de San Sebastián, que realmente todo lo que ha pasado desde el caso Hermosilla ha sido pasa con la lamentable para la Universidad de imagen. San Porque, Sebastián? a ver, ¿Qué pasa? recordemos que en el como parte de la presidencia de su comité del directorio está Andrés Chadwick. Y hay varios personajes que fueron activamente autoridades públicas que han llegado a esa universidad a prestar importantes servicios, incluso como decano. El exministro de Vivienda, Felipe Ward, el ex fiscal Manuel Guerra, también que Ángela está... Vivanco. Ángela Vivanco, que hoy día ministra de la está en la Corte Suprema suspendida. cuestionada. Entonces, acá lo que también se ha establecido es que si este alto sueldo irá para financiar a políticos que están en el BAC, que quedaron sin pega política, o para financiar eventualmente las campañas políticas. La Universidad de San Sebastián hace tiempo ha tenido un modelo de negocio de traer figuras públicas distintas. Hay otros que también están ahí, que son exministros, y trata de generar quizás de estrategia publicitaria o de otro tipo de, estrategia de traer matrícula, de traer figuras. Estrategia publicitaria con la No, señora pero el Vivanco, resultado es digamos. una de las universidades con mayor crecimiento en matrícula. O sea, yo no haría clase en la Universidad de San Sebastián. O sea, estoy feliz en la universidad que hago clases, pero a ver, yo etcétera, pero insisto. es un modelo de negocio que ellos tienen. Yo insisto, perdón que insiste en mi punto. Yo sé que la cifra es alta y decirles que el premio Nobel de Economía Krugman le pagaban 200 y fracción miles de dólares al año, es decir, más o menos lo mismo de la señora Cubillo en Princeton, ya no necesitamos más datos que ese. O sea, si el premio Nobel de Economía ganaba $200.000 anuales, $20.000 por mes, que es lo mismo que gana la señora Cubillo, ya estamos hablando de un dato que es significativo. O sea, no sé qué premio Nobel habrá ganado Marcela Cubillo, no nos dimos cuenta. Pero más allá de eso, yo no puedo perder de vista en la discusión
que estamos hablando de una universidad. O sea, si estuviésemos hablando de Marcela Cubillos en su función de, no tengo idea, de abogada, por ejemplo, de abogada en el bufete tanto, o de gerenta de recursos humanos, no tengo idea, en un supermercado, en una farmacia, la verdad es que no me sorprendería. Uno podría hablar hoy día de gente en Codelco que gana hasta 49 millones de pesos. O sea, embajadores que el único mérito es ser amigo del presidente. Los embajadores ganan 17, 15, 17 millones de pesos. Los alcaldes, 11 millones, depende de la magnitud de tu comuna. O sea, yo creo que lo que pasa ahora con Marcela Cubillos lamentablemente refleja una problemática en la educación de nuestro país que se arrastra hace mucho tiempo. O sea, el tema de la desigualdad, la calidad educativa que no es muy buena. Y lo que a mí me parece más vergonzoso aún es que ella fue ministra de Educación y ella avale finalmente con su declaración de ayer al decir, bueno, pero yo hice todo bien, me ofrecieron este sueldo, está perfecto, pero ella fue ministra de Educación, ella sabe finalmente la lucha que se ha tenido por años para mejorar la calidad educativa del país. Oye, con respecto a eso, hay una declaración de ella que ayer se comenzaba a viralizar. Además, en junio del 2019 dijo lo siguiente: si el paro sigue, a propósito del paro de los docentes, y no se pueden hacer las clases, es evidente que las clases que no se hacen, no se pagan. Bueno, y ahí hay otro punto que es bien importante. ¿Cómo funcionaban las dos cátedras que impartía cuando ella estaba en España acompañando a Andrés Alamán como líder de la Secretaría General Iberoamericana en España? Habló en la tercera ayer uno de sus codocentes, profesores asociados a Marcela Cubillos, José Francisco Lagos, y le explicó a la tercera que cuando ella estaba en Chile hacía todas las clases y cuando ella estaba en España las hacía yo. Dice José Francisco Lagos. Enfatiza que Cubillos tomaba la mitad de las clases del semestre de forma equitativa, pues sus estadías en el país eran por periodos extensos de más de un... Bueno, y así se repartían entre Lagos y Julio Isamit, otro exministro de gobierno Piñera. Mira, yo creo que le podemos buscar todos los lados y vamos a dar 500... No estoy justificando, no, lo digo tanto el dato que se publica ayer. En la discusión país, digamos, porque ayer también, mira, es que en realidad parece que hizo una publicación, 2 publicaciones, sí, un libro donde fue coautora. Discúlpenme, yo no tengo nada en contra de ella, me cae muy bien, excelente relación. Yo voy a los hechos y los hechos son muy claros y son muy clarificadores respecto de que en ninguna parte del mundo un profesor universitario, por muchas publicaciones que haga, por muchos noveles que se gane, gana eso. Entonces, la decisión, perdón, es imprudente. Y hoy día ella sale y dice que ella ya pagó los impuestos, nadie la está cuestionando por no haber pagado impuestos, nadie la está cuestionando por haber sido España, nadie la está cuestionando por eso. La decisión de haberla contratado por ese sueldo y ella haber aceptado, habiendo sido ella ministra de Educación y ser una universidad, porque no es un supermercado, no es una farmacia, no es una tienda de ropa ni de moda, es una universidad que tiene una serie de aspectos que son muy sensibles para la opinión pública, es imprudente. Entonces mejor hagámosla corta y reconozcamos que hubo una imprudencia, que tocó un elemento que es muy sensible para la ciudadanía. 2 en realidad. La educación en Chile y el tema de la política salarial. Sí, ahí quiero abordar un par de cosas, José, quiero insistir en una cuestión. Se dice que hay publicación de libros, pero un libro perfectamente puede ser un texto casi autoeditado, que yo lo envío a alguna editorial para que lo impriman. En la academia lo que se entiende como libro... Es una investigación. Son aquellas investigaciones que también son revisadas por las editoriales y las editoriales con evaluación de pares deciden si es que ese libro va a ser publicado por esa editorial competitiva. De hecho, en los proyectos Fondesit a los que nosotros postulamos hay un ranking de editoriales que son válidas, el resto no es válido, por lo tanto no pasa a ser investigación científica para una institución pública como Fondesit. Y respecto a los papers, este concepto de paper está extremadamente manoseado. Un paper no es un informe ni es una columna de opinión. Un paper es una investigación científica que es enviado a una revista de prestigio internacional. Se te dejan caer para ese paper entre 3 y 5 evaluadores. Y tú tienes 3 posibilidades. El paper se rechaza, el paper queda pendiente porque te piden correcciones, o el paper es aceptado de una, cuestión que nunca ocurre en una revista seria. Y acá no hay ningún antecedente de paper ni de libro en editorial competitiva. Pero aunque lo hubiera... Pero perdón, yo no lo he escuchado. Aunque lo hubiera... No, sí, aunque lo hubiera tampoco. No, ni aunque lo hubiese, si no, está bien. No estamos hablando de 500, 600, 700, 1 millón, 2 millones de pesos estoy de acuerdo sobre contigo. El valor mercado.
Estamos hablando de una suma que es descuadradísima. Y te digo otra cosa, José. Este tema, uno dice, bueno, la va a afectar, ¿verdad? En Las Condes no la va a afectar. Marcela Cubillos va a ganar la próxima elección. Yo creo lo mismo que tú. Va a ganar la próxima elección porque además pasan dos cosas. La UDI vio el nombre de Cubillos y dijo, tengo que retirar a Peñalosa y no voy a presentar a nadie más. O sea, de inmediato se bajó. Republicanos, que es muy choro con Chile Vamos, vio a Marcela Cubillos pendiente de Las Condes y no presentó candidato. Segunda cosa. Y tercero, la izquierda va dividida en 3 candidaturas. Uno de ellos es Entonces, Marcela Cubillos. Y la otra Marcela Cubillos. Va a ganar igual. El problema sería si es que Marcela Cubillos se hubiese presentado en Los Espejos. Claro. En Pedro Aguirre Cerda, porque esta situación sí que es indignante para ese tipo de elector. Al elector de Las Condes le da más o menos lo mismo. Mauricio, y esa tiene la derivación, hablamos de la política, pero también social, ¿no es cierto? ¿Cuántos estudiantes se endeudan para estudiar en una universidad hoy en día y se encuentran con estos sueldos millonarios por parte de docentes? Todo en el clavo, porque en las universidades privadas, me atrevo a decir el 99% de los apoderados o los que financian o autofinancian su carrera lo hacen con crédito. O sea, nadie va y paga al contado una carrera con lo caras que están las cosas. Entonces esto es una burla igual a la muy gente. fuerte para justamente, sobre todo las familias que se han encalillado con el sueño de entregar esa herencia que es la educación y un flaco favor para la misma universidad. Nosotros hemos tenido varias veces la posibilidad de conversar, Gonzalo, con ministros de Estado de distintos gobiernos. Le preguntamos, ¿cuál es la clase media? ¿Cuánto tiene que ganar? Y a todos les cuesta mucho, claro, tener un hijo en la universidad empobrece de inmediato una familia. Así es. es. Muy A ver, sí, caro. yo te digo, perdón, que lo diga y que podemos tener diferencias con Marcela Cubillos, podemos conversar con ella, yo no tengo problema, pero creo que el hecho es terriblemente gráfico. No tiene segundas vueltas. Yo ayer vi varios podcasts en la tarde políticos y está bien, uno respeta todas las opiniones, pero aquí hubo un error. Hay un error desde el punto de vista social, desde haber tomado esa decisión de ella y de la universidad. No se ve bien, no se percibe bien, no está bien. O sea, es un elemento demasiado gráfico que incluso ha abierto otro tipo de sospecha y yo estoy de acuerdo con Gonzalo. No, esto alimenta otra cuestión grave, ¿eh? Ayer se empezó a revisar, digamos, otros sueldos altos en el espacio público, desde el metro, Codelco, algunas seremías, alcalde, el director, hasta el director del Teatro Municipal salió a la palestra, que yo no tenía idea que ganaba 11 palos. Mira, acá está. Embajadora de Chile en Reino Unido, 19 millones. Presidente del Banco de Estado, 17 millones. Contralora, 16 millones. Estoy dando los montos aproximados. Abogado, secretario de comisiones del Senado, 15 millones. Fiscal nacional, también hay 12 millones. Directora de presupuesto, cerca de los 11 millones. Jefa de gabinete, director del Instituto Nacional de Deporte. 40 y tantos millones. El presidente ejecutivo de Codelco. Ya, pero eso... Ya, pero mira, uno puede... Pero espérame un segundito. Subsecretario de Defensa, 9 millones. Defensor de la Niñez, 8 millones. Presidente de la República, 7.634.000 pesos. Claro, pero, o sea, bueno, pero ¿sabes qué? Yo creo que hay que desagregar y distinguir las cosas. Sí. Porque, por ejemplo, a ver, hoy día en el modelo que tenemos de competencia en la minería, es lo que hoy día existe. Yo no estoy diciendo si está bien o está mal. Pero Codelco compite con las grandes mineras, sobre todo internacionales. El gerente general de Anglo. El gerente general de AMLO o de BHP debe ganar lo mismo o más. Entonces, si nosotros queremos tener un directorio de Codelco competitivo y tener a las mejores cabezas tomando esas decisiones, bueno, se podría explicar un sueldo así. El tema es lo que dice el José, o sea, estamos hablando de un sueldo muy alto ligado a la educación de los jóvenes. Entonces, ahí yo creo el tema. Y lo que creo que es un error también de Marcela Cubillos es la forma desde la que se para, dando esa primera, digamos, diálogo con la prensa, donde dice, ¿era un sueldo alto? Sí. ¿Pagame mis impuestos? Sí. Como algo, como que se paró muy desde lo político. Cometió un error. Yo creo que cometió un error. yo creo que esto puede ser ¿Qué más que debió un error. decir? Ella no había dicho absolutamente nada. Yo le hubiera recomendado que guardara silencio, porque para decir que pagó impuestos, nadie la está No, acusando. pues José, pero ella anda en la calle, anda repartiendo volantes. En Las o sea, Condes, está que vaya al espejo o a Pedro Aguirre Cerda a hacer Entonces, eso. de todas maneras la iban a ir a buscar. Ahora, también creo para que entregara también sus creo, y impresiones. esto no es para defender a Marcela Cubillos, pero que hay que preguntarle a la gente que la contrató. Sí.
No, o sea, claro. Andrés Chadwick, mira, Andrés Chadwick está muy molesto con algunos parlamentarios que presentaron la acusación constitucional contra los ministros Vivanco y Muñoz y tal, porque dicen que en el escrito vulneran su honra, ¿verdad? Porque lo mencionan, entiendo que varias Lo mismo que veces. hizo Jackson también. Como que le imputan delito y él Entonces no yo está de digo, acuerdo. Andrés Chadwick no sentirá, digo yo, la mínima responsabilidad de dejar de mandar comunicados y papelitos y sentarse frente a un periodista, o al menos en una conferencia de prensa, ya, si no quiere responder preguntas, ok, yo no estoy de acuerdo con eso, pero y que le dé una explicación al país del caso Audio y también respecto de esto, porque él es director, entiendo, de la universidad, o al menos tenía, digamos, un Presidente poder de de la decisión. directiva. O sea, Junta directiva. entonces, me parece que creo que, mira, te voy a decir una cosa, Mauricio Morales. Está bien, yo creo que Marcela Cubillos puede salir jugando en Las Condes con esto. Pero no vayan a salpicar a Evelyn Matei. Es que eso, y estoy sí, pensando tienes toda no la solamente en el caso Cubillos y su sueldo, sino que también en el caso Hermosilla. Es decir, toda la razón. la derecha ha entrado en una suerte como de laberinto tan oscuro, por no decir, mejor ponerse colorado una vez que estar permanentemente rojo. Po. Sí. Entonces, mejor al tiro enfrentar el castaño oscuro, porque esto puede terminar salpicando a alguien que hasta ahora no tiene nada que ver en esto, que es Evelyn Matei. Pero la clase política nunca ha tenido esa lección, ¿ah? No lo hizo en poquito Penta, más de no lo hizo en nobleza, ¿me fundaciones, no entiende? lo va a hacer ahora. Entonces el desangramiento va a seguir por goteo y esto efectivamente va a salpicar a los sectores tradicionales de la política y va a seguir la decadencia y los extremos van a seguir ganando con esto. La derecha está haciendo todo para perder las próximas elecciones presidenciales. Ese Todo. es el punto. ¿Por qué? Voy a dar dos argumentos. El primero es porque se están espoloneando los liderazgos más tradicionales y más fuertes del sector. Hay que recordar que Marcela Cubillos es un liderazgo que se construyó incluso desde la franja del sí para el año 1988 y es una figura muy fuerte, o fue una figura muy fuerte dentro de la UDI y fuerte en la derecha. No por nada la UDI se resta de competir en Las Condes y Republicanos, como acabo de decir, tampoco presenta candidato. Y en segundo lugar, lo de Andrés Chadwick también es extremadamente preocupante para la candidatura de Evelyn Matei. ¿Por qué? Porque Chadwick es la figura representante dentro de la UDI de lo que fue el piñerismo. Entonces, no vaya a hacer cosa que la actual alcaldesa de Providencia enfrente una elección presidencial sin un equipo político tradicional de la derecha que ante y tenga cada que recurrir a equipos chambonada de técnicos. la derecha, ante cada chambonada de la derecha van a tocarle la puerta Tiene a la que salir a responder municipalidad. ella. Ella tiene que salir a Evelyn, responder. la alcaldesa no ha dicho hasta ahora, no se ha referido. Mira, yo tengo una Porque van lectura... a llegar a preguntarle. ¿Qué? Tengo tema una de lectura Marcela paralela, Cubillos, ¿no? Tengo una lectura paralela respecto a eso. Que se vaya a entender bien lo que voy a decir. Y- Para Evelyn Matei, esta situación no es necesariamente incómoda. Pero déjeme explicar, antes que... Porque ya se sé... viralizaron ya imágenes sé- de Evelyn Matei en varias actividades de la Universidad de San Sebastián. ¿Te fijas Sí. cómo son? La tía Evelyn, mándenle todos al carajo, tía Evelyn. ¿Por qué no es una mala noticia necesariamente para ella? Bien breve. Porque, recuerden ustedes que no pocos dentro de la derecha decían, si es que se cae Evelyn Matei, tenemos a Marcela Cubillos que va a ganar por masacre en Las Condes y podría ser nuestra candidata. El Como elector, presidenciable. el elector de derecha, como se No, decía, claro, es entre golpe. comillas ileal, ¿cierto? Ya, pero- Es ileal. Entonces, No, pero le pasó Mauricio, con Marcela Sichel. Cubillos, pero Marcela Cubillos es incombustible en Las Condes, pero no en el país. Genera, pero en la Pero por elite eso genera mismo. miedo. En la elite genera miedo, en la elite derecha genera Alberto, temor. para se ti, quemó el fusible. Marcela Cubillos, ¿le perjudica esto para su candidatura a O sea, yo creo que le perjudica, yo creo que la elección en Las Condes va a estar más competitiva de lo que se cree. Hay otros candidatos de derecha que pueden ser más competitivos, obviamente va a ganar, no sé si con tanta holgura, pero evidentemente afecta, porque además afecta sobre todo el discurso del mérito. Yo creo que eso es donde más pega al elector de derecha. O sea, que claramente es un sueldo no justificado. Yo insisto, sigo justificando que los privados puedan pagar los sueldos que quieran, pero no se justifica en este caso, y que evidentemente va a dañar. O sea, evidentemente va a dañar. A ver, yo creo... Eso podría insisto, incurrir, perdona, Sí, pero adelante. eso podría Por favor, incurrir por favor. eventualmente. Natacha, por Es que mira, tú dices, Yo tú digo dijiste que- antes ¿Qué dije yo? que el tema de los 17 millones obviamente era un tema debatible, ¿cierto? Pero cuando... No es debatible para mí. O sea, no es debatible, en el fondo que está mal. O sea, si tú Pero me dices a encuentro mí que un es- premio Nobel de Economía gana lo mismo en Princeton, no Ya, es debatible. Ya, No, pero no por eso tenemos ni una mismo. opción. Pero creo que hay que hacer la distinción, porque Marcela Cubillos, lo que decimos acá es que no tenía ese mérito. Entonces, ¿por qué se le está pagando ese sueldo? Eso eventualmente podría incurrir en un delito. Ah, No, ya. o sea, eso se No, tiene no que- creo. No hay ningún No delito. creo. Lo que sí está investigando la Superintendencia de Educación, si los fondos que se entregan del Estado están siendo bien utilizados para el fin educativo. Ya, pero ahí podría ser. Pero no un delito, o sea, podría haber, y yo nunca lo he visto, y de hecho se está cuestionando si la Superintendencia tiene esa Es que facultad. siempre la superintendencia
de banco, de salud, como que yo creo que es una figura que hoy no sé si... Pero saltan después de... Es muy reactivo, ¿ah? Pero el tema no es si es delito o no. Y además saltan en este caso y no en otro. Mauricio, pero parece que efectivamente esto podría, en el fondo, no traducirse en una baja de votos para ella. O sea, finalmente está como protegida ahí en Las Condes. O sea, podría eventualmente salir electa. Sí, porque en la zona de confort, o sea, va a ser muy difícil que en el corto plazo un candidato de centro izquierda o incluso independiente pueda ganar en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. Esos son más o menos terrenos cautivos de la derecha y por eso digo que Marcela Cubillos está presentándose en una zona de confort y sería muy distinto si compitiera en la zona poniente de Santiago. Ella dijo... Entra con una ala dañada. Sí, entra con una ala dañada, pero ella, miren, ¿qué va a pasar acá? Ella va a ganar la elección por Las Condes y va a decir, miren, saqué, no sé si la primera mayoría nacional dentro de la derecha, porque la primera mayoría nacional la va a tener el alcalde Bodanovich, ella a lo mejor por magnitud de comuna, pero ella perfectamente, y creo que va a ser la candidatura más votada dentro del sector, por lo menos dentro de las comunas más grandes. Hay una cosa que te quería preguntar que a lo mejor podría generar un juicio crítico desde el punto de vista político, incluso en el sector que tradicionalmente debería votar por ella. Hay una contradicción, me da la impresión. Recordemos que Marcela Cubillos además fue una de las convencionales más importantes de la derecha, en la convención inicial. Inicial, sí, la de 2021. Y una de las polémicas que se provocó tras esa convención fue una situación ligada a Elisa Loncón, ¿verdad? Recordemos que ella, como miembro de la Universidad de Santiago de Chile, sí, una universidad pública, se tomó un año sabático, donde hubo un fuerte cuestionamiento a cómo se financiaba un año sabático, ¿verdad? Una persona que estaba no cumpliendo su labor académica, en fin. Y las principales críticas vinieron justamente del sector de Marcela Cubillos. Y hoy día no es lo mismo, pero en el fondo es una discusión parecida. Parecida, sí. ¿Eso le podría generar mella? Le podría generar mella. Ahora, la situación de Cubillos versus la de Loncón son distintas. O sea, si uno entra a una plataforma que se llama Google Scholar, donde estamos todos nosotros los que nos dedicamos a esto, y se puede ver la tasa de citación. La citación se refiere a que tus papers sean referenciados por otros autores a nivel nacional o internacional. Elisa Loncón sí tiene una trayectoria académica que tú la puedes demostrar fácilmente en esa plataforma. En el caso de Cubillos eso no existe. Ahora bien, como decía Alberto y lo comentábamos recién, es el concepto de mérito el que acá se va cayendo a pedazos. Y hay que recordar, el año 2006 tuvimos una revuelta pingüina por razones de educación. El año 2011 también por motivos de educación. No vaya a ser cosa que en 2026, si es que Matei efectivamente es electa como presidenta de la República, vayamos a tener otra revuelta producto precisamente del tema vinculado a educación. Insisto, yo creo que uno se puede perder acá muy fácilmente y pueden hacer que uno se pierda. Para mí, lo personal, el punto clave acá tiene que ver con el traspaso de platas públicas. Sí, estamos de Si acuerdo. nadie cuestiona, o sea, ok, 17 millones de pesos es un súper buen sueldo, sí, claro que sí. Pero tú se lo puedes cobrar a un privado si crees que eso es lo que vale tu trabajo, digamos. Ya, pero entonces desde el punto de vista de ella no habría una contradicción, porque es su visión de la educación. O sea, a propósito de lo que tú decías, alguien que tiene una botillería puede tener un colegio, el mismo rol, o sea, no estaría tan disonante de su visión de la educación. Pero ella sí sabe. O sea, es cuestionable, por supuesto, pero... Sí, ella conoce perfectamente, y todo el público probablemente también lo sabe, que la Universidad de San Sebastián, como muchas otras universidades privadas, reciben fondos públicos a través de becas y a través... El CAE también podría de alguna u otra... Pero que Alberto, también hay muchos que dicen este es un tema inmobiliario, o sea, por eso te digo que tampoco está tan disonante a lo mejor con una visión de la educación. Bueno, recuerdan que el presidente Piñera dijo que la educación era un bien de consumo, y esa es una idea, y una idea, la razón. y una idea que encuentro que es respetable. O sea, yo soy de los que tengo mis temas con el tema del lucro, del sin fines de lucro con fines de lucro, pero no pidas platas públicas. Sí, pero que entonces eso aplícaselo, pero eso aplícaselo a la clínica, eso aplícaselo a la clínica, aplícaselo a Televisión Nacional, aplícaselo a los medios de transporte. De entes privados que reciben subvenciones y que se pagan sueldos con eso. Mira, hay una cuestión bien curiosa que mencionó la Natacha, que me parece que pasó colada en la discusión y que es bien importante. Mira, uno podrá tener un juicio respecto al sueldo, que es alto o no, pero el por qué se le paga eso. ¿Sabes por qué? Más allá de los papers y los libros y el no sé cuánto, resulta que en el mundo del mercado
si tú quieres retener a alguien por competencia, tiene una lógica. Pensemos en profesores extraordinariamente brillantes que se lo están peleando en el mundo académico de Chile. No estoy hablando de manera peyorativa, pero no sé si dentro de la competencia académica se estaban peleando Marcela Cubillo. Ya, pero por eso mismo hay una información muy relevante. ¿Y cómo se configura el pagarle esa cantidad de lucas? ¿Me entiendes, no? Es que para mí ese es el punto que hay detrás. Y hay información de último momento. Yo me preguntaba recién, ¿esto podría ser eventualmente un delito, sí o no? Bueno, recién la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación por sueldo de Marcela Cubillos con la Universidad de San Sebastián. Esto tras una denuncia de los diputados del Partido Socialista por eventuales delitos de corrupción, soborno, cohecho y financiamiento irregular de la política. Pero eso es ¿Puede ser, Alberto, eso, no? ¿O no soborno, cohecho, no veo por dónde. Financiamiento irregular de la política podría ser, pero ojo que los plazos de prescripción del financiamiento irregular son bastante menores y habría que ver que efectivamente esos fondos fueran hechos por la universidad para ese contrato. Ese contrato terminó. Yo veo que esto es política. Es muy difícil de demostrar. Esto es política. ¿Por qué la Fiscalía abre una investigación? Porque hay una denuncia. Pero no todo tiene que ver con lo legal o no legal. O sea, hay un relato moral detrás. Ya, pero lo legal y no legal también es importante. No, es importante. Una cosa es el monto que ella atribuye a la decisión de la universidad y la otra es la lista moral y ética, ¿no? Solamente algo moral y ético. O sea, si tú tomas el teléfono hoy día y llamas a un profesor de Oxford o de Cambridge y le dices que si gana 17.000 libras mensuales y te dice que está absolutamente loco, yo creo que más claro echarle agua. ¿Qué me van a decir que Marcela Cubillos ganó? ¿Qué Nobel? ¿Qué Nobel fue a recibir a Estocolmo? Discúlpenme, hay algo raro acá en términos de que, la universidad a lo mejor la apreciaba mucho, a lo mejor ella era considerada un baluarte de la educación en Chile, no tengo idea, y está perfecto, puede ser. Pero en una institución como una universidad que no debería tener utilidades por disposición constitucional y donde además hay tanta familia endeudada, evidentemente hay un relato que pero no funciona. Pero José, además se cuestiona que haya cumplido con esos deberes porque no estaba en Chile. Bueno, o sea, no además, solamente es como la valora la universidad a ella y su aporte al mundo académico, José sino pone que, en la mesa no hizo clases, ¿no? Pero José pone en la mesa las injusticias intolerables, pero esas injusticias intolerables no se dan solo en el caso de Marcela Cubillos. Eso es lo que yo también quiero relevar acá. O sea, no quiero empatar, pero Diego Vela se va a la OCDE sin tener ningún mérito para irse a la OCDE y le pagan cuánto. El amigo embajador en España que se ha pagado todas las chambonadas del mundo, cuánto. Y lo podemos ver en miles de industrias, también le tocó a Diego Vela en su momento, sí, fue también algo polémico. Pero lo que voy, que si vamos a poner el tema de cuánto gana la gente o cuánto no gana la gente, bueno, hablamos de mérito. Es un tema cuánto gana la gente que hay que poner ojo en empresas que reciben recursos públicos. Yo creo que es un pero tema. esto es un tema moral y ético o legal, o sea, creo que hay que definir eso. No, pero es que yo no le cobraría un sueldo así a Televisión Nacional de Chile, te lo digo honestamente, y me llamaron una vez para Televisión Nacional de Chile y me pusieron sobre la mesa un contrato bastante millonario. Yo les dije, no voy a irme a Televisión Nacional de Chile a cobrar ese sueldo, porque no corresponde. Una moral distinta, porque si a mí me ofrece eso, me voy mañana. Punto. Claro. Sí, eso fue hace un año y medio. Hace un año y medio me llamaron y me sentaron un ejecutivo que hoy día no está y me dijo, mira, necesitamos que venga a Televisión Nacional. Me da lo mismo porque tiene que ver con esto. Me dijeron, mira, en realidad nosotros nos gustaría que volviera a TVN. Ya, mira, yo gano esto, pero la verdad es que ustedes no me pueden pagar eso. No, si te lo podemos pagar, no me lo pueden pagar. Yo no le voy a cobrar a Televisión Nacional de Chile, que está quebrada y que está pidiendo plata, un sueldo de estas características. Y a lo mejor quienes reciban ese aporte tienen que transparentar los sueldos, ¿no? A lo mejor entidades bueno, públicas. Hay una discusión en el marco de la ley de transparencia, que las entidades públicas que reciban más de un cierto monto tuvieran que publicar determinada información. Hoy día no están obligadas. Esa ley, la ley de transparencia 2.0, duerme en el Senado hace mucho tiempo, desde el año 2012. Pero evidentemente, a mi juicio, donde hay un peso público debiesen haber niveles importantes de transparencia. Si estos sueldos hubieran sido transparentes, este sueldo no hubiera existido. No, claro. Sí, además, sobre todo como cuando cambia la configuración. Porque cuando una entidad pública se autofinanció en un 100% con publicidad y esa naturaleza cambia y comienza a recibir aportes directos del Estado, creo que cambia la historia también. Absolutamente. Y ahí creo yo que se puede exigir más transparencia, sobre todo a la hora de pedir. Ahora se está discutiendo una ley para TVN, ¿no? De nuevos recursos. Pero bueno, para no llegar al tema. Pero ojo ahí que por TVN y por las empresas en general. Pero no vaya a ser
que por esto se hagan un poco competitivas o imposible de competir a estas empresas. O sea, ¿Y son lo que competitivas? Pero ahí, a Codelco sí es competitivo. pero es que ahí nos metemos en otra discusión. Bueno, entonces privatízalas. Pero José, tú ves lo que... O sea, ¿tú parece que las empresas hacer? públicas son competitivas? Bueno, pero es que si no son competitivas hay que privatizarlas, ¿ah? O hacerlas competitivas. Pero para hacerlas competitivas O sea, tienes yo que pagar los sueldos del mercado, creo si que no, uno al ¿cómo? Estado no va a hacerse rico. Y si quiere hacerte rico, quédate en el sector privado. Eso es lo que yo creo. Pero es que Oye, yo prefiero tener... Pero perdón, hubo un momento en el que, No sé, a eso es lo propósito que de yo lo de creo. Telenor, Yo creo muy hubo un distinto que momento tú. en el que incluso había tantas utilidades que TVN le hizo un aporte al Estado. Sí, claro. Si no Y preguntan fue a Andrés Velasco, competitivo. que era ministro en ese momento. ¿Y cuánto pagaba Ah, sí, TVN? ah, Muy claro. bien. Sí, claro. Así fue. Le entregó plata al Entonces está Estado. bien. Mira, Uno... Pero ¿sabes qué? Mauricio, pues le va tan... o sea, Hay una pregunta que quiero hacer, Mauricio, volviendo al tema de la Universidad de San Sebastián y toda esta polémica, porque hemos hablado ahora con Marcela Cubillos, pero aquí me lo estoy preguntando. Diego Chalper, actual diputado, Renovación Nacional, también hace clases en la Universidad de San Sebastián y tiene un contrato por 22 horas. Sí. También se esgrimió la crítica y la pregunta de un diputado que debería tener dedicación exclusiva a sus labores, ¿cómo cumple 22 horas en su desempeño en el Congreso? O sea, algo pasa también que hay que revisar, ¿o no? Sí, hay que revisar eso. O sea, los diputados, los legisladores deben tener dedicación exclusiva. Es muy extraño que un diputado tenga una jornada o una media jornada, como lo estás señalando tú, en circunstancias de que su tarea principal pasa por legislar. Y toda esta discusión, si es que uno lista los conceptos que nos van a acompañar de aquí hasta las próximas elecciones presidenciales, no son muy distintos a los que discutimos el año 2019. Abuso, corrupción, tráfico de influencia, ministros acusados constitucionalmente. Este va a ser el contexto en el que vamos a enfrentar las próximas elecciones y me parece que la discusión ya no va a ser necesariamente, izquierda-derecha, sino que va a ser élite-pueblo. ¿Tú crees? Y eso Cambia es el lo paradigma. peligroso. ¿Cambia el paradigma? Cambia. crees tú? Cambia muchísimo. De hecho, si ustedes se fijan en las últimas encuestas de opinión, ya están apareciendo liderazgos exógenos a los partidos políticos tradicionales, ¿Cuáles? marcando en las encuestas de opinión. ¿Como En la última, Kaiser? nos provoca cierta risa, pero está apareciendo Giles nuevamente, está apareciendo Johannes Kaiser también. Johannes Kaiser está a algunos puntos detrás de Casta. Kass estaba marcando cerca de 11, Kaiser 4, Kass viene muy a la 9, baja 4 porque la le está última. saliendo competencia hacia el extremo derecho y eso puede hacer cambiar muchísimo el panorama de aquí a las próximas elecciones presidenciales. Yo creo que además de todo lo que estamos hablando, los niveles de corrupción, todo lo cuestionable, acá hay muchos años en que los gobiernos no han podido destrabar las principales necesidades de la gente. Eso, sí. Ah, claro. y la gente ve a las personas apiutadas o con muy buenos recursos o recibiendo mucha plata en buenas posiciones, usando o aprovechando las posiciones de poder en circunstancias que las pensiones, la salud, la educación, la seguridad no cambian. No cambian. Entonces, creo que ese cambio de paradigma que tú hablas también va a venir por eso. Yo creo que ya no en un estallido como hubo, sino que tal vez en una respuesta electoral distinta. Y eso yo creo, Gonzalo, que también lo vamos a ver en las próximas elecciones municipales. Te lo comentaba fuera de cámara, el año 2016 fueron electos 52 alcaldes independientes fuera de pacto, es decir, sin partido. El año 2021 fueron 105, es decir, casi un tercio de todas las comunas hoy día están gobernadas por alcaldes que fueron electos como independientes fuera de pacto. En la próxima elección, en las elecciones del 26 y 27 de octubre, probablemente tengamos una cifra similar, pero acompañada de otro dato que vamos a tener que examinar con bastante rigor, que es la tasa de votación nula y blanca, que es lo que se conoce como tasa de votación inválida. Cuando nosotros sumemos la votación inválida más el apoyo que obtuvieron los independientes fuera de pacto, nos vamos a dar una idea de lo que podría suceder en las próximas Ahora, ¿tú qué elecciones crees que va a 2026. pasar en octubre ahora? En octubre el gobierno Más o va a tener menos. un retroceso importante. Hoy día tiene 150 alcaldías. No va a alcanzar ni por asomo las 150 alcaldías. Probablemente reduzca en cerca de un tercio su nivel de gobierno local. La derecha defiende 87 alcaldías. Seguramente va a estar en torno a las 100 o 120 alcaldías. Y por otra parte hay que ver lo que va a suceder en las comunas más grandes, las comunas emblemáticas, particularmente Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Puente Alto, Maipú, La Florida y Providencia. Oye, Ojo, voto obligatorio. Y voto porque obligatorio, si no hubiera sí. habido voto obligatorio, No tendríamos- no iba a votar ni el gato. Exactamente.
En las elecciones de 2016 votó el 35% del padrón. En estas elecciones va a votar más del 80% del padrón. ¿Pesa la multa? La multa se rebajó, o sea, A 30. el 30 lucas. rango. Son 30 lucas. Pero son 33.000 pesos. Eso a lo mejor va a ahuyentar en menor medida a los electores, pero la gente creo que va a salir a votar Volviendo un poquito igual. al tema de Marcela Cubillo, yo no sé, cuando uno está ahí en la escuela de periodismo, uno decía, está tal profesor, uno podía a lo mejor, no sé, elegir un curso dependiendo del profesor, porque uno entusiasmaba. ¿Qué ganas de saber si alumnos que hoy están en la universidad entraron, en la Universidad San Sebastián, entraron a estudiar la carrera porque estaba esta profesora, porque estaba Marcela Cubillo? Claro, ese es el gancho comunicacional que no sabemos muy bien y lo discutía Alberto recién. Es decir, que si es que estas figuras atraen matrícula o no. ¿Matrícula o no? Sí. O sea, yo entiendo, o sea, lo que uno ve es que esta universidad ha tenido gran crecimiento, o sea, le ha funcionado la fórmula. ¿Ah? Que es una fórmula cuestionable, yo insisto, yo no haría clase en la Universidad de San Sebastián, me gusta donde hago clases, etcétera, pero le hace sentido y trae rostros de distintos, o sea, trajo al fiscal Toledo también, está Jorge Burgos, o sea, efectivamente esto ha ocurrido en el tiempo en la Universidad de San Sebastián, es su modelo. ¿Le paga a todos 17 millones? Según Jorge Burgos, no. Y si le pagara a todos 17 millones también estarían en un problema grave. Yo creo que eso también es lo que hay que ver. O sea, si efectivamente los sueldos se están yendo, se están pagando de esta forma en la universidad, bueno, es lo que tiene que ver la Yo superintendencia. creo que no tienes que descartar hacer clase ahí. No. A TVN me voy feliz con el sueldo que le ofrecieron a Nena. Que no lo acepté. Muy bien, pues tenemos morales distintas. La mía es más inmoral. También es importante qué lectura van a hacer los electores de Las Condes en la próxima municipal. Porque si los electores de Las Condes coinciden con el discurso que ha pronunciado Marcela Cubillos de la importancia de la libertad de contratación, de fijación de sueldo, o sea, decía, lo único que falta a la izquierda es que me fijen el sueldo desde el Estado, ¿no? En una empresa privada. ¿Cómo crees tú que va a ser esa lectura el electorado? Yo creo que el electorado en Las Condes no va a cambiar. De hecho, si uno mira los datos electorales en esas comunas, son bastante estables. Son las comunas menos volátiles y las comunas más volátiles son las comunas más pobres. Y además, Marcela Cubillos, muy hábil, se trenzó en una discusión tuitera con el hermano del presidente Boris. Entonces, al hacer eso, ella lo que hace es polarizar y colocar el tema que le afecta a ella en una dinámica de competencia directa con el hermano del presidente, que es el presidente en sí mismo. Entonces ahí ella cambió totalmente el foco y al elector de Las Condes le gusta mucho eso. Claro, vamos a conocer cuáles son las consecuencias políticas de al menos la decisión que ha tomado la Fiscalía de abrir una investigación respecto a este tema, y también me imagino que hay apreciaciones en el Congreso con Igor Ibarra a esta hora, quien está con varios invitados. Igor. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola. Y esto no ha dejado de reaccionar acá en el Congreso Nacional a propósito de lo que se ha comunicado por la Fiscalía hace algunos momentos atrás. Varias reacciones de lado y lado. Estamos justamente con una de las personas, de los diputados que encabeza esta denuncia contra Marcela Cubillos a propósito de esta polémica, su gran sueldo. Diputado, muchas gracias. Primero, ¿por qué deciden ustedes interponer esta denuncia? ¿Qué es lo que esperan? Y ya la noticia se ha dado que la Fiscalía admitió esta denuncia que se va a investigar. Buenos días. Bueno, placer saludar a toda la gente del panel, a la gente de sus casas. La verdad es que nosotros hemos visto que la Universidad San Sebastián se ha transformado en una verdadera guarida de la red del señor Hermosilla. Hemos visto cómo finalmente personas como el señor Ward, la señora Vivanco, el señor Guerra, el señor Matus y una serie de actores son nombrados justamente en el caso Hermosilla y paralelamente trabajan en la universidad. Lo que vimos respecto de la ex ministra Cubillos es extremadamente sospechoso, porque hablamos de un salario de 17 millones de pesos que está absolutamente fuera de los valores de mercado, no solo nacionales, sino que internacionales. Yo creo que no debe haber ningún académico en el mundo que tenga ese salario. Alguien podría decir, mire, esto es un tema de privados que se puede fijar. Efectivamente puede ser un tema respecto a privados. Tenemos una diferencia porque el 50% de prácticamente los recursos de esta universidad son recursos que de manera directa o indirecta provienen por parte del Estado, pero acá lo que nosotros hemos solicitado el día de ayer junto a la diputada Chicardini es que ante esta situación compleja que se está viviendo en la Universidad de San Sebastián, la Fiscalía inicie una investigación, porque acá pudiésemos estar enfrente de situaciones
situaciones irregulares, pudiese haber un financiamiento irregular de la política, pudiese haber un lucro encubierto y pudiesen haber otros delitos que la Fiscalía tendrá que investigar. Y ayer hicimos una denuncia y hoy día la Fiscalía entiendo que ha anunciado que se va a iniciar una investigación justamente dentro de la Universidad San Sebastián. Buenos días, Gonzalo, por acá. ¿Cuáles son las sospechas que usted tiene? ¿Qué delitos cree usted que eventualmente se podrían configurar acá? ¿Qué es lo que a usted le hace sentido en esta sospecha? Nosotros creemos que es muy sospechoso que cada vez que algún destacado político, periodos antes de su campaña, aparece contratado en esta universidad. El caso de la señora Cubillos es escandaloso. Hablamos de un salario de 17 millones de pesos fuera de cualquier rango en esta situación. Entonces nosotros creemos que aquí se debe investigar primero si pudiesen existir diversos delitos como algún contrato simulado, por ejemplo, en donde se hace un contrato como que fuese una académica, pero finalmente no es una académica, sino que eso tiene otro objetivo. Pudiesen haber delitos respecto de o faltas por parte de la universidad, de un lucro encubierto. Las universidades, recordemos que hoy día tienen prohibido el lucro, pero pudiese haber una figura de lucro. Son situaciones que se deben investigar, más aún considerando que todo el entorno que hoy día está siendo investigado por la Fiscalía del señor Hermosilla, toda la red del señor Hermosilla, de alguna u otra manera estaba ligada a la Universidad San Sebastián. Entonces nosotros creemos que también es un lugar donde se debe investigar a fondo, más aún considerando que es un lugar que recibe miles de millones de pesos de recursos públicos, recursos del erario nacional, que deberían terminar en la educación de los jóvenes y no en el bolsillo de operadores políticos. Oye, hay, diputado, gusto saludarlo, la Karen del estudio. Hay una parte política, como analizábamos recién, pero también una parte y una dimensión social de tantos alumnos, estudiantes que se endeudan hoy en día y que ven cómo estos recursos llegaban finalmente a este sueldo millonario de una de las docentes. También se refirió a eso usted, ¿no? Indudablemente, nosotros hablamos aquí más de 200 millones de pesos solo en un año ingresado para alguien que la verdad es que hay incluso dudas respecto de su real contribución académica en esta universidad. Nosotros hoy día eso no lo gana ni siquiera un profesor de Oxford, gana esos recursos. Ella ha salido a decir que hizo investigación. La verdad es que cuando uno busca, porque la investigación universitaria no es cualquier investigación, hay registros respecto de la investigación, se hacen publicaciones oficiales respecto de las investigaciones que se realizan. Y lo que ella ha presentado, dice, escribió un libro. Hay un libro que anda circulando que es una opinión política que ella escribió durante la campaña del rechazo. No tiene ni siquiera bibliografía, o sea, no califica bajo ningún punto de vista como un estudio universitario. Entonces, efectivamente, indistintamente de la investigación judicial que se debe realizar, hay una arista política que tiene que ver también con el uso de los recursos públicos para este tipo de situaciones. Ayer la candidata salió a defenderse y me gustaría conocer cuáles son sus apreciaciones respecto de lo que ella dijo. Dijo, sí, yo tenía un muy buen sueldo, pero lo dejé para llevar adelante la campaña porque el contrato terminó en agosto, hasta donde entiendo. En segundo lugar, dijo, yo pagué todos los impuestos, que el global complementario debe ser el 35% del ingreso, o sea, a los 17 millones hay que sacarle el 35% y ahí queda el líquido. Es un ejercicio que uno tiene que hacer. O sea, pagué los impuestos y además la universidad tiene libertad en fijar remuneraciones. O sea, ella dice, esas son mis tres, digamos, defensas. Yo corté el contrato cuando fui candidata, yo pagué el impuesto que corresponde según la tabla tributaria nacional y la universidad tiene libertad absoluta para definir su política de remuneración y dijo, esto es una operación despiadada de la izquierda contra mi candidatura. Ese básicamente, se lo resumo para saber cuál es su opinión. No sé si la verdad es que uno puede pensar que quiere victimizarse, evidentemente. Yo no sé si puede ser una víctima alguien que lo descubrieron en un tipo de operación como esta. Evidentemente, nosotros creemos que es una situación que ella no es a la izquierda la que tiene que responderle. Ella tiene razón.
va a tener que ser a la Fiscalía la que va a tener que responder si efectivamente aquí pudiesen haber situaciones complicadas que tienen que hacer frente. Como digo, estamos en frente de un contrato simulado, en donde ella no actúa finalmente como académica, sino eso más bien dice relación con algún tipo de apoyo económico para ella para poder ser candidata. Son materias que va a tener que investigar la Fiscalía. Nosotros creemos que para ser muy serio en este tema y no hacer ningún tipo de imputación, lo que nosotros hemos hecho es, aquí hay una situación que es sospechosa, porque no es normal, aquel que puede afirmar que es normal que un profesor en este país gane 17 millones de pesos mensuales por cátedras que pareciera que ni siquiera hacía con periodicidad, en donde ella misma dice que además hacía las cátedras con ayuda de otras personas. Entonces, nosotros creemos que debe investigarse ese caso, pero en general debe investigarse lo que está aconteciendo con la Universidad San Sebastián. No es posible que el Estado aporte miles de millones de pesos de alguna u otra manera a esta universidad y eso termine siendo la caja pagadora de favores políticos. Respecto de sueldos en el sector público, que yo no estoy de acuerdo que sean tan altos, a mí no me pagan los impuestos de nadie, digamos, se lo digo al tiro. Para toda la gente que está especulando, no. A mí me pagan las utilidades de esta empresa privada. No, se lo digo en general, porque tanto que cuestionan el sueldo de uno, yo digo al tiro, no, a mí no me pagan los impuestos ni la plata suya, ni suya, ni suya. Hay un propietario que paga sueldos, aquí, al menos. Entonces quería yo preguntarle algo. Hubo una promesa del presidente Boric en algún momento, durante el periodo de campaña, Mauricio, ayúdame. Él dijo, aquí ninguna persona que trabaje en el Estado puede ganar 10 veces el sueldo mínimo o 15 veces, no recuerdo. También en su momento de parlamentarios estuvieron por rebajar la dieta parlamentaria. Claro, pero me acuerdo que había una relación que se usa en muchos países. No es una invención del presidente de la República. O sea, en muchos países hay reglas de 10-1, es decir, un funcionario público puede ganar 10 veces el sueldo mínimo, que ya serían 5 o 6 millones de pesos, que parece ser un muy buen sueldo también, digamos. ¿Y qué? ¿O no? Así es. Entonces, ¿qué pasó con esa promesa que no se concretó por alguna razón, digamos? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que indudablemente los sueldos en el Estado deben ser regulados, no solo los sueldos de los parlamentarios, que son sueldos altos, pero no son los sueldos más altos. Nosotros tenemos sueldos de hoy día que sobrepasan los 20 millones de pesos en algunos entes del Estado, sueldos de asesores de gobierno que incluso son más altos que los sueldos de los parlamentarios, sueldos de subsecretarios que son más altos que los ministros. Entiendo que el presidente, que la comisión que está a cargo de esto, porque esto ya se discutió hace 3 años, antes que yo fuera parlamentario, y se sacó la decisión respecto de los salarios de las autoridades del Parlamento. O sea, el Parlamento no fija salario, sino que se puso en una comisión que está a cargo del exministro de Hacienda, del presidente Piñera, que está a cargo de esta comisión, que está compuesta por varios colores políticos, y en esa ya entiendo que se fijó el poder, disculpe, regular los salarios. A mi juicio está bien, yo sigo compartiendo, un salario de una autoridad no debería claramente ser esta brecha tan grande con el salario mínimo. Y es parte de lo que debe hacerse, pero eso hoy día escapa respecto de mi atribución personal, y si hay una pregunta al respecto, eso debería hacerse a quien hizo la promesa, diputado, que es el presidente de la República. Sí, queremos agradecerle. Igor se va a mantener ahí porque hay más reacciones. Queremos agradecerle por haber conversado con nosotros. Vamos a seguir con este tema. Pausa muy cortita, muy breve, estamos de regreso. No se vaya. Discutiendo de esta polémica política, pero que tiene aristas legales. Estamos en Valparaíso con las reacciones a la revelación del artículo del diario El Mostrador, que probablemente aquí algo de operación política hay también. Yo creo que aquí no es por darle el favor a Marcela Cubillos, pero la sola revelación de la cifra implica que alguien, por alguna razón, porque no fue El Mostrador el que se metió en la contabilidad de la universidad, yo creo que alguien, por alguna razón, filtró la cifra. Estoy pensando, no estoy pensando en voz alta, no tengo ni un dato, estoy especulando, pero Mauricio, yo creo que tú crees un poquito lo mismo. O sea, sí, cuando ella dice que hay una operación política en mi contra, tiene algo de razón también. También, no estoy diciendo que lo otro no tenga sentido. Sí, o sea, está por demostrarse, pero el dato en sí mismo es muy avasallador. Es decir, este tema va a seguir acompañando a la candidata de aquí hasta quién sabe cuándo, pero naturalmente que es sospechoso que se haya filtrado esta información poco antes de una elección, y pensando en que Cubillos siempre ha sido percibida por parte de la élite de derecha como el gran plan B
para la candidatura de Evelyn Matei en caso de que esta comience a descender en las encuestas de opinión. Eso es una rival, digamos, directa. Para la élite, no necesariamente para la gente. O sea, tú dices que la consecuencia de Hermosilla más Cubillos, si tuviéramos que resumir, digamos, las dos situaciones que han tenido a la derecha en la polémica, no van a tener efecto en la municipal, pero sí eventualmente en la presidencial. O sea, hoy día Matei está inmune, por decirlo de alguna manera, marca entre 26 y 29 puntos, está más que duplicando a quien viene segundo y quien viene tercero por ahora. Y este tipo de situaciones creo que va a afectar más a la derecha a nivel municipal y tendríamos que ver si es que esto se extiende para la elección. ¿Qué seguir Matei ante un Chadwick silente? Sí. Ante un caso Hermosilla que puede que no termine porque es como un reality. CIPER nos sorprende todas las semanas con una revelación nueva. Entonces es algo que no va a terminar la próxima semana y parece que tampoco hay mucho ánimo de hacer un control de daños real en la derecha, ¿eh? O sea, a mí ahí yo estoy con Evelyn Matei que la cuidan poco. Sí, oye, la cuidan poco. Fíjate, solamente un detalle. Evelyn Matei está absolutamente a la luz del público, sola, enfrentando esta campaña presidencial y además enfrentando este tipo de escándalos que está espoloneando a liderazgos históricos del sector. Hasta ahora, ella ha salido inmune. Sin embargo, si es que este tipo de situaciones se sigue conociendo y el caso Hermosilla nos revela un mayor volumen de noticias y llegan a la candidata presidencial, no te quepa la menor duda que ahí el retroceso va a ser significativo y los electores de derecha, tal como el año 2021, comenzaron a mirar a Kast y dejaron caer a Sichel. Yo no descarto que suceda lo mismo con Matei sin perjuicio de que Matei sea una candidata partisana. También. Oye, pero ¿cómo debería la derecha afrontar esto? O sea, ¿deberían apoyar a Marcela Cubillos o no? O sea, ¿cuál es la manera inteligente de hacerlo? Porque igual apoyar a Marcela Cubillos es estrategia. O sea, acá la derecha como bloque político tendría que mirar al techo en el caso Cubillos porque Cubillos es una candidata independiente fuera de pacto formalmente. Se salva sola. Formalmente. Se salva sola y es tan hábil, exacto, que ya dio vuelta el tablero al pelearse con el hermano del presidente Boric y ahora está la discusión ahí. Trasladó el debate. El caso Hermosilla es mucho más complicado porque está atacando el corazón del audio, o sea, el hombre fuerte del piñerismo y uno de los coroneles históricos que queda vigente es Andrés Chadwick. El resto ya va de salida, o sea, Longueira ya está retirado, Hernán Larraín ya está más allá que acá, Coloma ya no es presidente del Senado, en consecuencia es el único que queda vivo. Vamos a Valparaíso, ahí está Igor, más reacciones a esta hora. Sí, exactamente. Hay más reacciones de lo que ha estado aconteciendo y la información de último minuto de la Fiscalía Centro Norte que decide abrir esta investigación contra Marcela Cubillos para saber y tener conocimiento de, en el fondo, cuál es el dinero, por qué se le pagaba esta gran cantidad de plata a la ex ministra en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Para conversar también sobre ello estamos con el diputado Alessandri, quien es militante de la UDI. Diputado, muchas gracias por estar junto con nosotros. En mucho gusto. Y primero preguntar sobre cómo toman esta decisión de la Fiscalía de abrir la investigación por el sueldo que recibía Marcelo Cubillos en la Universidad de San Sebastián. Bueno, la Fiscalía tiene todo el derecho de abrir una investigación y tendrá que investigar si es que hay algún ilícito, si es que no se daba boleta, si es que no se había contrato, si es que no se pagaban los impuestos. Porque obviamente ganar un buen sueldo o un muy buen sueldo en Chile no es delito. Si no, habría que investigar a Codelco, a la Copec, a todas las empresas grandes y ese no es el objetivo. Esto tiene un tinte político, obviamente, y tendrá que investigarlo. Yo no veo una gran alerta, una gran preocupación porque la Fiscalía abra investigaciones. Sí creo importante señalar que se trata de una universidad privada, que se trata de una persona profesional con un amplio currículum como ministra en 2 carteras, como profesora, en fin. Y si es que tiene que explicarle a alguien, es al dueño de esa universidad que le fijó el sueldo. Respecto a eso, ¿cree que hay un cálculo político en miras a las elecciones que se vienen ahora en las próximas semanas? Por supuesto que sí, y mirarlo un poco más de arriba. Cuando hay políticos de izquierda que dejan la actividad política por un tiempo, usted va a ver que se refugian en municipios, ONG, en la OEA, en las Naciones Unidas.
Y cuando un político de derecha deja la política, generalmente se va a la empresa privada, a la docencia, a una universidad. Y dado que tenemos límite de periodos, 3 periodos en Chile, va a ser cada vez más común esto de entrar y salir. Veamos cómo lo regulamos, este entrar y salir del sector público, para que no tenga conflicto de interés, pero para que esa persona pueda rehacer su vida profesional afuera. No podemos privarle a un arquitecto que trabaje, o a un ingeniero, o a un abogado. Entonces, dado que ahora tenemos límite, esto va a ocurrir mucho más que antes. Diputado Alessandri, nadie está cuestionando a Marcela Cubillos porque recibía 17 millones de pesos al ser abogada de tal o cual supermercado, digamos. O sea, a mí me parece, y no sé si usted comparte la misma visión que yo, que una universidad, aunque sea privada en Chile, estamos hablando de una institución que es distinta en su naturaleza legal y en su naturaleza financiera a una ferretería. Convengamos aquello. Primero, no debería tener fines de lucro constitucionalmente, aunque sabemos que eso en Chile parece ser letra muerta, pero en fin. Y en segundo lugar, recibe mucho aporte fiscal por razón de CAE, por razón de becas. Entonces, el Estado sí tiene algo que decir al menos respecto de cómo se usan esas platas, ¿o no? Efectivamente, no es lo mismo que una empresa productiva tiene esta prohibición de tener lucro, ¿cierto?, los propietarios, pero en la definición de los sueldos son ellos los que los definen. Tendrá que explicar el dueño, el rector, el prorector, por qué ganaba eso. Yo creo que está dentro de la ley. Obviamente que es un sueldo altísimo. Que sea delito hasta acá. Estoy preguntándole desde el punto de vista moral, desde la narrativa política. O sea, una ministra de Educación que conoce la polémica de la educación en Chile, que sabe la discusión que hay desde hace 20 años de la educación en Chile, que sabe que hay gente que está pidiendo la condonación del CAE, que sabe que hay familias que están endeudadas, que sabe que hoy día los recursos públicos van en parte a la columna vertebral de la educación privada en materia académica, y cae en esto. O sea, ¿es moralmente cuestionable o no? Que yo creo que la valoración moral es muy difícil de hacer. Entonces es lo mismo que cada uno haga lo que quiera, la verdad es que da igual. No. O sea, usted podría decir, mire, Codelco pierde plata hace 12 años, miles de millones, y el gerente general gana 40 millones. ¿Es moralmente aceptable cuando es plata de todos los chilenos? Entonces, si uno va a cada caso, evidentemente que va a encontrar muchos casos complicados. Es que es distinto porque es una universidad privada que solamente recibe recursos del CAE. Pero, diputado Alessandri, ¿usted sabe cuánto gana un premio Nobel en una universidad norteamericana? ¿Sabe o no? No Yo se lo idea, cuento, gana $250.000 anuales, es decir, casi lo mismo que Marcela Cubillos. ¿Me puede decir dónde Marcela Cubillos ha ganado un Nobel? No, pero no es lo mismo, pues si estamos casi a 1.000 pesos el dólar. 40% menos. Bueno, 40% menos que un premio Nobel en Princeton. No, pero lo mismo significa lo mismo, está bien. Entonces, hay algo raro detrás de la cifra. La gran pregunta es si usted cree que está justificado ese sueldo. Diputado, gusto saludarlo, la Karen del estudio. ¿Cómo está Karen? Yo lo encuentro altísimo para Chile, para Estados Unidos, para el planeta, pero yo no sé lo que hacía. Hacía clase, hacía investigación. ¿Cuánto ganan los prorectores? ¿Cuánto ganan los decanos? No es un mercado que conozca, pero me imagino que para atraer talento pagan muy buenos sueldos. Jamás me imaginé que tanto. Pero de ahí a que sea delito o que merezca una valoración moral. Sí, o sea, me parece, Natalia Hueracar lo saludo, pero es importante saber también, usted como diputado, su punto de vista en relación a algo como un sueldo, o sea, como ciudadano en el fondo, y con todo este debate que ha habido en la calidad de la educación. ¿Usted le parece correcto que una ex ministra de Educación reciba ese sueldo? Considerando además que no estuvo siempre en Chile. A mí me parece correcto que una persona profesional, con un buen currículum, que ha sido ministra 2 veces, que ha sido diputada 2 veces, que ha sido convencional, o sea, durante 14 años de su vida trabajó en pegas menos rentables de lo que ella podría haber ganado, y ahora trabaja en esta otra. ¿Sí o no? ¿Perdón? ¿Está bien que ella gane 17 millones de pesos, sí o no? ¿Le parece no, lo encuentro altísimo. Sería alto hasta en Beverly Hills ese sueldo. Pero no me cabe a mí valorar si está mal o si está bien. Ese es igual que el gerente Codelco gane 40 millones cuando Codelco pierde 40.000 millones al año. Eso tendrá que valorarlo el directorio de Codelco o de una gran empresa o de un hotel o... Por supuesto que las universidades son distintas y por eso la Superintendencia de Educación va a abrir una investigación. Hacía las clases de verdad, publicaba los libros de verdad. Si eso no ocurría es gravísimo, ¿cierto? Sí, es un sueldo de mercado.
Mucha investigación. Bueno, aquí vamos a ver, porque viene pronto una elección donde ella es candidata, cuál va a ser la evaluación que hace el ciudadano y el elector respecto de esto, porque para algunos electores probablemente será importante tomar en cuenta solamente el punto de la legalidad de los actos. Si lo que hizo o no hizo Marcela Cubillos cumple la ley o no. Pero para algunos electores no solamente se piensa en lo legal, sino que también en lo moral de los políticos, ¿no? No solamente que cumpla con la ley, sino que cómo la cumple y cómo va construyendo su imagen y su vida en base a sus decisiones. Hay una cosa que me gustaría saber desde su punto de vista. El presidente del Consorcio de Universidades del Estado dijo: la Universidad San Sebastián, por concepto de becas, solo de becas, recibe cerca de 37.000 millones, que es casi lo mismo que recibe la Universidad de Valparaíso por concepto de gratuidad. ¿Qué pregunta se hace respecto de eso? El pago de las planillas de los profesores, incluida este sueldo altísimo, ¿tiene algo que ver o no con la recepción de esos recursos cuantiosos desde el Estado? Sí, yo creo que siempre que el Estado o un peso del Estado llega a un colegio, a una universidad, a una empresa pública, el Estado tiene el derecho de mirar, de investigar. Y por eso me parece bien que la superintendencia pida información respecto de este y otros contratos. Que el Estado está poniendo plata, yo sé que no están adscritos a gratuidad, que solo reciben por créditos CAE o por becas, es otra forma. Pero de todas maneras el Estado, dado que hay un peso del Estado ahí, plata que ponemos todos los contribuyentes, yo creo que por eso el Estado tiene todo el derecho de levantar los velos y revisar. Y si encuentra algo ilegal, por supuesto que continuar esa investigación. O sea, yo insisto, diputado, yo creo que acá nadie hasta ahora ha hablado de delito. No sé, la Fiscalía, bueno, tiene el derecho, como decía usted, a iniciar la investigación que corresponda. Yo creo que no va a encontrar mucho, porque yo de verdad, con lo que uno sabe y percibe, no hay delito, pero estamos en una conversación social también, digamos. No todo es si es delito o no es delito, si es legal o no es legal, que es muy importante, pero no es lo único. Sobre todo cuando estamos hablando de la probidad de la política, de personas que abrazan ciertos relatos, ciertas promesas. La propia derecha ha sido tremendamente dura en la crítica a la utilización y a la fiscalización de la utilización de cada peso que sale desde el bolsillo de los contribuyentes. Y déjeme decirle que hoy día hay muchos pesos de los bolsillos de los contribuyentes que por algún camino llegan a la educación privada en materia de universidades. Entonces, uno se siente parcialmente con el derecho a opinar del tema, aunque le moleste a tal o cual persona, digamos. Pero si hoy día en Chile llevamos ¿cuánto tiempo discutiendo la condonación del CAE? Y que no se puede, que sí se puede, que no. No sé si es oportuno no condonarlo, no lo sé, no quiero entrar ahí. Pero es un tema sensible, insisto. Si la candidata Cubillos hubiese recibido eso por gerenciar un supermercado o trabajar como abogada, que es lo que ella es y legítimamente es, no estaríamos teniendo esta discusión. Entonces no nos perdamos. Yo creo que la gente no es estúpida en la casa. Esta discusión tiene que ver porque esa plata venía de una universidad que hoy día es un organismo que en Chile genera sensibilidades por diferentes razones, digamos. Hay otro caso que podría ser similar, el de las clínicas privadas. Las clínicas privadas reciben, cuando se compran operaciones para disminuir las listas de espera, reciben dinero estatal, y si usted va a los sueldos de esas clínicas privadas, quizás se encuentra con sueldos muy altos en directivos, en directores médicos, y ahí también hay plata estatal que va ahí. Vamos a restringir por eso la compra de operaciones para achicar las listas de espera en las clínicas privadas. Yo creo que no, pero al mismo tiempo creo que el fisco sí puede mirar en cada lugar donde hay un peso del Estado, el Estado puede mirar, investigar y opinar. Y si le parece que la universidad esta no cumple con los requisitos para optar a becas o a CAE, por alguna razón tendrá que tomar esa decisión. O sea, está abierto el velo, puede el Estado ir y puede mirar, pero yo no encuentro que per se sea malo. Le pongo el caso de Televisión Nacional, por ejemplo, que pierde miles de millones también. Están pidiendo en este momento en el Congreso un salvataje de nuevo por 10 millones de dólares. Y si usted va a los sueldos de los ejecutivos, encontrará sueldos altos. Hemos tenido, probablemente, y rostros también, pero uno que no lo sé, la verdad que no sé, y la verdad que eso, digamos, es una decisión que se ha, digamos, conversado durante estos días.
Respecto de las clínicas, y la discusión la tuvimos acá, ministros de salud que se movían de la dirección de las clínicas al ministerio y después volvían, y esa discusión, y está bien que se dé, porque me parece que es sensata. Porque compraban servicio en clínicas privadas, O sea, en está lugar bien. de fortalecer Entonces, a lo mejor la salud pública. Claro, podríamos ir al tema de las clínicas, bueno, podríamos ir al tema de las clínicas, o sea, tampoco me parece que esté bien, digamos, o sea, porque estamos hablando de una ex ministra de Educación que aspira de nuevo a llegar a un cargo público, entonces... Yo no estoy apuntando contra ella en particular, estoy hablando del hecho en sí mismo. Y me parece que el hecho en sí mismo fue una mala decisión. Y es bueno decirlo al tiro. Mire, preguntémosle al diputado, ¿usted ha podido conversar con él? ¿Le tocó además compartir ahí en el hemiciclo? No, yo entré después de que ella había sido diputada ya y no me ha tocado, pero los días jueves comparto en un panel en la radio, así que me va a tocar mañana. Le va a tocar mañana. Ahí lo vamos a estar molestando para saber entonces qué más ha dicho. Sí, hasta ahora las declaraciones de ellas apuntan a justificar un poco esto en términos de haber pagado los impuestos, de haber publicado estos 3 libros, de haber hecho la clase, pero al parecer tampoco habría realizado esas clases. Estaba fuera de Chile. Sí, no lo he visto. Entiendo que el marido, o sea, yo sé que el marido trabaja en España, pero que ella iba y venía. Esos detalles tendrá que clarificarlos la misma persona o la universidad, ¿no? Uno está viendo más el hecho de que hablando el de la sueldo sea alto. Diputado, hablando de la universidad, bueno, yo no sé si la universidad es un centro de pensamiento de la derecha o lo ha querido ser, o desde ahí, bueno, las universidades pueden utilizarse indirectamente para eso también, para proyectar liderazgos políticos o fortalecer ciertas ideas, y está bien que así sea. Yo ahí libertad de pensamiento total, pero hay varios artículos y el Mostrador publica uno también que dice las redes de poder que anidan en la Universidad San Sebastián. Andrés Chadwick, Felipe Guar, Marcela Cubillo se suma a una treintena de personas ligadas a la derecha desde la vertiente más dura a la más liberal, quienes se han desempeñado en distintos poderes del Estado. Y lo dijo Jimena Rincón ayer en una entrevista en radio. Dijo, yo no sé si usted está de acuerdo con ella, pero dijo en realidad cualquier persona de derecha que andaba, digamos, había quedado fuera de algún cargo público o había terminado su periodo, ¡pum!, lo reclutaban de la Universidad de San Sebastián y de alguna u otra manera le daban un cargo. ¿Eso es efectivamente así o es una mirada injusta? Yo partí hablando de esto justamente, como tenemos límite de elecciones, hay muchas personas de izquierda y de derecha que salen del cargo público y salen a buscar pega. Y por supuesto que muchos llegan a las universidades por su perfil más político, por la experiencia que han tenido, y llegan no solo a esa universidad, llegan a la UDD, llegan a la Universidad Andrés Bello, llegan a la Universidad Católica. Y en el caso de la izquierda, cuando salen de la pega pública se van más bien a municipios, se van más bien a cargos de segunda línea en ministerios, se van más bien, cuando son gobiernos, se van más bien a la OEA, a las Naciones Unidas. Me refiero desde la presidenta Bachelet hacia abajo. Yo creo que un político que sale de su pega de político tiene todo el derecho a trabajar. Me encanta que sea en el sector privado porque siento un poco el mundo real, ¿cierto?, de la compra de bienes y servicios, pero creo que el mundo académico también absorbe a gente como Jorge Burgos, como Enrique Krause en su época. Es normal que existan estos ex políticos o ex ministros en las universidades, y si usted revisa los municipios, verá que ahí llegan más bien la gente de izquierda. Perdón, pero aquí le voy a preguntar y me parece importante conocerla, una apreciación suya. ¿Usted tiene algo que reprochar a Marcela Cubillos por la polémica de este sueldo alto? Con la información que tengo hasta ahora, no. Para usted está completamente bien, válido y no cuestionable desde ningún punto de vista, ni siquiera moral. Asumiendo que las clases se hicieron, asumiendo que los libros se publicaron, asumiendo que es un sueldo de mercado, o sea, con la información que tengo hasta ahora, no tengo reproche. ¿Y es de mercado? Por la información que usted maneja hasta ahora, ¿es de mercado? No, ayer estuve revisando un Excel de los sueldos en la Universidad de Chile, no eran de 17 brutos, pero bordeaban los 13,9 millones entre rectores, vicerrectores. Por lo tanto, no conozco el mercado de las universidades y sus salarios, pero con la información que tengo hasta ahora no tengo reproche. Bien, gracias, diputado. Igor, y gracias diputado también. Igor. Hartas reacciones, muchas gracias ahí desde el Congreso, la información. Oye, cuando siguen llegando más datos que podemos compartir acá, porque se dice que es la segunda universidad que más ocupa el CAE después del Andrés Bello,
Y además apareció otro dato que se reveló hace muy poquito, donde se dice que Marcela Cubillos siguió recibiendo este sueldo mientras fue constituyente. Ganaba 2,5 millones. Algo deslizó ayer Daniel Stingo, porque era compañero de ella en la convención, pero no lo tenía muy claro. Yo la verdad tampoco. No, salió un abogado ahora. No sé si porque tenían prohibido, entiendo. Entiendo que sí. Sí, No, sí, estaba prohibido. Estaba prohibido tener una... Ah, tú la cubriste. Claro, sí, la Nata sabe. Ella dice que el contrato, ella lo dice, claro, ella lo dice en un tuit, dice el contrato se extendió entre el 2020 y hasta agosto del 2024. Y para ser constituyente el sueldo era aproximado de Mauricio, ayúdame, 2,5 millones, 3 millones de pesos mensuales. Y claro, tenían ahí ciertas limitaciones para hacer otra pega. Pero mira, yo te digo, más allá de lo del si hay delito, no hay delito, yo ahí coincido con Alberto, creo que es una discusión importante, pero no es la matriz. Habrá que probar que el contrato no fue simulado. Yo creo que ella fue profesora, y yo creo que publicó libros, y yo creo que siguió haciendo su cátedra desde España. Yo todo eso lo creo, yo creo que no es una mentira. Bueno, pero se pide magíster y al parecer no lo tenía. Pero efectivamente la combinación no es socialmente aceptable por la opinión pública. Yo logro entender, y no es que sea ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni para adentro. Logro entender la indignación ciudadana. No es oportuno, la decisión no fue buena. La mezcla de ex ministra de Educación, docente de una universidad privada que recibe fondos del Estado a través de becas y a través de crédito, con la discusión que hay de la legitimidad de la educación privada en Chile. La calidad. Toda esa combinación de la calidad, en fin. Además, ella se va importante tiempo fuera del país y a eso le ponemos la suma. Pero 2 más 2 es 4. No hay contradicción entre su forma de pensar sobre la educación y lo que está haciendo ahora. Sí, una vez es congruente lo que hace con lo que ha dicho siempre. Si el problema acá, como dicen ustedes, es la sensación de desigualdad brutal, absoluta, sí. Me llamó mucho la atención que el diputado dijera que estaba dentro de los sueldos de mercado. Eso francamente hasta el exministro Burgos dijo, es un monto sorprendentemente alto. O sea, hasta que trabaja en la universidad. Dijo, sí. Trabaja en la misma universidad. Y el 70% de los alumnos de la Universidad de San Sebastián se financia la universidad con CAE. ¿Y sabes qué? Para mí es una burla, porque ese dinero evidentemente se podría invertir en otra cosa. Sí, y es una discusión creo válida, necesaria, y dejándolo desde el punto de vista personal, ¿no? Tomando el caso, porque uno como apoderado imagina que el costo del arancel que yo estoy pagando para que mi hijo estudie se construye en base a ciertos costos que deben tener una justificación, ¿no? Porque finalmente hay mucha carrera que es pizarrón y plumón. Entonces la inversión que hacen en infraestructura es baja. Pero si estos son los costos... Bueno, pero Gonzalo, también recuerda... Para hacerles que son re caros, hubo un momento en el que alguien ponía un pupitre, ponía un pizarrón y decía, es una universidad. Entonces, esa es una visión. Sí. Tú dices, ¿en qué se invierte? ¿Qué estamos pagando? ¿De qué manera? Claro, o sea, ¿qué se está pagando? Muchos apoderados se lo preguntan con mucha lógica. Bueno, ¿qué estoy pagando? ¿Estoy pagando un nombre? ¿Estoy pagando una campaña? ¿Estoy pagando un prestigio? Yo creo que esto abre un poquito de esa discusión y que no se va a agotar. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Vamos a la pausa y estamos de regreso. No se vayan.